Imagina a un niño de 13 años, solo en el mundo, huérfano de padre y madre, heredero de una de las mayores fortunas de Francia del siglo XVIII. Ahora imagina a ese mismo niño, apenas 6 años después, a los 19 años de edad, comandando miles de soldados en un continente en el que nunca había puesto un pie, luchando en una guerra que no era la suya, al lado del hombre que se convertiría en el primer presidente de Estados Unidos. Parece guión de Hollywood, ¿verdad? Pero esto realmente sucedió. Y lo más increíble, sin este joven, los Estados Unidos de América tal vez no existirían como los conocemos hoy. Esta es la historia de Gilbert Dumoutier, marqués de Lafayette, el niño que se convirtió en general, el francés que salvó a América, el aristócrata que abrazó la revolución. Quédate conmigo hasta el final porque vas a descubrir cómo un joven de 19 años, sin experiencia militar alguna, engañó a un rey, cruzó el océano Atlántico a escondidas y se convirtió en una leyenda viva en 2 continentes. Y te garantizo, nunca más verás la historia de la misma forma. Nuestra historia comienza en 1757 en la región de Auvernia, centro de Francia. Gilbert nació en una familia militar noble. Su padre era un caballero condecorado, héroe de guerra. Pero la tragedia tocó temprano a la familia Lafayette. Cuando Gilbert tenía apenas 2 años de edad, su padre murió en combate durante la Guerra de los 7 años, luchando contra los británicos. El niño nunca lo conoció realmente. Y el destino aún no había terminado con él. A los 11 años, Gilbert fue enviado a París para estudiar en el prestigioso Colegio Duplessis. Era un niño tímido, torpe, que no encajaba bien en la vida de la corte francesa. Pero entonces, en rápida sucesión, vino el golpe final. A los 12 años, perdió a su madre. Semanas después, su abuelo materno también falleció. Gilbert Dumoutier, a los 13 años, estaba completamente solo en el mundo. Pero aquí está el detalle que lo cambiaría todo. Heredó una fortuna colosal, una de las más grandes de Francia. Propiedades, tierras, títulos. El niño huérfano era millonario. Como era costumbre entre la aristocracia francesa, a los 16 años, Gilbert fue casado con Adrienne de Noailles, de apenas 14 años, hija de una de las familias más poderosas de Francia. Como regalo de bodas, fue ascendido a capitán y recibió el comando de una compañía de dragones. Imagina, un adolescente de 16 años, casado, capitán del ejército, millonario. La vida perfecta, ¿cierto? Incorrecto, porque Gilbert Lafayette no quería fiestas en la corte, no quería solo ostentar riqueza, él quería gloria, quería honor, quería vengar la muerte de su padre en manos de los británicos. Y en 1775, en una cena de verano con su regimiento en Metz, escucharía las palabras que cambiarían su vida para siempre. Si te está gustando esta historia increíble y quieres ver más contenidos así, deja tu like ahora. Esto ayuda al video a alcanzar a más personas que aman la historia de verdad. Y activa la campanita para no perderte los próximos episodios. En aquella cena fatídica en 1775, Lafayette conoció al duque de Gloucester, hermano menor del rey Jorge III de Inglaterra. Y el duque estaba furioso con su propio hermano. Habló abiertamente sobre las colonias americanas en revuelta, sobre hombres comunes luchando por libertad contra el Imperio Británico, sobre las batallas de Lexington y Concord, sobre un ejército continental siendo formado. Lafayette escuchó cada palabra, y en ese momento, aún en la mesa de la cena, su destino quedó sellado. Voy a ir a América, pensó. Voy a luchar a su lado. Voy a vengar a mi padre y voy a hacer historia.
Pero había un problema enorme. El rey Luis XVI de Francia había prohibido a oficiales franceses involucrarse en el conflicto americano. Francia no quería provocar a Gran Bretaña, todavía. Entonces, Lafayette hizo algo que nadie esperaba de un aristócrata mimado de 19 años. Compró un barco, con su propio dinero. Lo bautizó La Victoire, la Victoria, y planeó su fuga secreta a América. Cuando el rey lo descubrió, ordenó el arresto de Lafayette. El embajador británico exigió que su barco fuera confiscado. Lafayette fue arrestado. Pero era rico, joven y determinado. Escapó de la prisión, burló la vigilancia real, y en abril de 1777 zarpó hacia América a escondidas. 2 barcos de guerra británicos fueron enviados para capturarlo en alta mar. Los despistó. El 13 de junio de 1777, después de semanas de peligroso viaje por el Atlántico, Gilbert du Motier, marqués de Lafayette, desembarcó cerca de Charleston, Carolina del Sur. Tenía 19 años, no hablaba bien inglés, nunca había comandado tropas en combate real, y estaba a punto de convertirse en uno de los hombres más importantes de la historia americana. Lafayette viajó a Filadelfia, capital revolucionaria, esperando ser recibido como héroe. Pero la realidad fue diferente. El Congreso Continental estaba harto de franceses arrogantes ofreciéndose como generales. Muchos no hablaban inglés, no tenían experiencia y solo querían dinero y fama. Lafayette fue prácticamente ignorado. Pero entonces hizo algo inesperado. Ofreció servir sin pago, gratis. Solo quería luchar. Y eso cambió todo. El 31 de julio de 1777, el Congreso lo nombró general de división del Ejército Continental. Tenía 19 años, sin experiencia en combate. Era ahora un general. Y pocos días después, conocería al hombre que se convertiría como un padre para él, George Washington. Los historiadores describen aquel primer encuentro el 5 de agosto de 1777 como algo casi mágico. Washington, el comandante experimentado de 47 años, cansado, escéptico con los franceses, y Lafayette, el joven idealista de 19 años ardiendo de pasión por la libertad. Los dos se conectaron casi inmediatamente, escribieron los biógrafos. Washington llevó a Lafayette a ver el campamento militar. Avergonzado por el estado precario de las tropas y equipamientos, Washington se disculpó. Y Lafayette, con humildad genuina, respondió palabras que Washington nunca olvidaría. «Estoy aquí para aprender, no para enseñar». En ese momento nació una amistad que duraría para siempre. Washington, que nunca tuvo hijos, encontró en Lafayette el hijo que siempre quiso. Lafayette, orfanito desde niño, encontró en Washington el padre que perdió. Y juntos cambiarían el mundo. Lafayette no se quedó mucho tiempo en segundo plano. El 11 de septiembre de 1777, apenas un mes después de conocer a Washington, Lafayette participó en su primera batalla real, la batalla de Brandywine. Y no fue como capitán, no como observador, fue a la línea del frente. Cuando los americanos comenzaron a retroceder ante el ataque británico superior, Lafayette intentó reorganizar las tropas, y entonces recibió un disparo en la pierna. Un joven de 19 años, sangrando en el campo de batalla, a miles de kilómetros de casa. Pero no huyó. Incluso herido, Lafayette continuó gritando órdenes, reorganizando la retirada, salvando cientos de vidas al evitar una desbandada completa. Washington quedó impresionado. Él personalmente garantizó que Lafayette fuera tratado por el médico del ejército. Lo visitó durante la recuperación, y después de 2 meses, Lafayette recibió su propio comando, una división entera. El muchacho francés ahora comandaba miles de soldados americanos. Durante el terrible invierno de 1777-1778 en Valley Forge, Lafayette demostró su valor.
Compartió las mismas privaciones que sus hombres: hambre, frío, enfermedad. Y cuando el Congreso intentó alejarlo de Washington con una misión suicida de invadir Canadá, Lafayette percibió la trampa política y la rechazó, permaneciendo leal a Washington. Pero su mayor contribución aún estaba por venir. En 1780, Lafayette volvió a Francia y convenció al rey Luis XVI de enviar 6.000 soldados franceses y barcos de guerra para ayudar a los americanos. Sin esos refuerzos, la revolución probablemente habría fracasado. Y en 1781, Lafayette comandó las fuerzas que acorralaron al general británico Cornwallis en Yorktown, Virginia. El 19 de octubre de 1781, Cornwallis se rindió. La guerra había terminado. Estados Unidos había vencido. Y Lafayette, a los 24 años, era aclamado como el héroe de dos mundos. ¿Conocías esta historia increíble? ¿Habías oído hablar de Lafayette antes? Deja en los comentarios qué fue lo que más te impresionó de este viaje. Y si tienes algún amigo que ama la historia, comparte este video con él. La historia de Lafayette no terminó con la Revolución Americana. Volvió a Francia y se convirtió en figura central de la Revolución Francesa de 1789, defendiendo libertad y derechos humanos. Ayudó a redactar la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, inspirada directamente en la Declaración de Independencia Americana que él ayudó a defender. En 1824, ya anciano, Lafayette retornó a Estados Unidos para una última visita. Fue recibido como rey. Miles de americanos se reunieron en las calles para verlo. El joven general que luchó a su lado era leyenda viva. Lafayette murió en 1834, a los 76 años, en París, pero su legado vive hasta hoy. Ciudades, condados, universidades, decenas de lugares en Estados Unidos llevan su nombre. Incluso existe una estatua de él frente a la Casa Blanca, porque Lafayette no fue solo un general, fue la prueba viva de que idealismo, coraje y amistad pueden cambiar imperios, de que un niño huérfano puede convertirse en héroe de dos naciones, de que la edad no determina la grandeza, sino el tamaño de tu corazón. Esta fue la extraordinaria historia del Marqués de Lafayette, el niño que se convirtió en general a los 19 años y cambió para siempre el destino de dos imperios. Si te gustó este documental y quieres seguir descubriendo historias increíbles como esta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún episodio. La próxima semana vamos a contar otra historia impresionante que nunca escuchaste en la escuela. Hasta entonces, continúa curioso, continúa aprendiendo y recuerda, la historia está llena de héroes improbables esperando ser descubiertos.